Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre, Yudiel Flores Tobar, el Coyote Consentido. Estado fallido en Chiapas. Sin justicia y sin gobierno. Denuncia y huelga de hambre y sed de Yudiel el Coyote Consentido. Para de iniciar esta denuncia y huelga de hambre y sed a partir del 9 de enero del 2023, debo aclarar que yo nunca pensé hacer esto. No puedo hablar acerca de mi caso legal. No debo hablar del contenido de mis carpetas ni del contenido de las audiencias. No hablaré sobre quienes están detrás de mi detención, sin embargo debo aclarar que yo jamás fui buscado por el FBI, la CIA ni por la Interpol, el gobierno ha mentido. Ahí está un video donde demostré en el 2018 que era falso que yo era buscado por el FBI, la Interpol o la CIA. Por pederasta o violación, hasta la fecha no existe ni una orden de extradición a Estados Unidos y el FBI jamás pidió mi detención. También quiero dejar en claro que existen muchas personas diciendo que tienen pruebas fidedignas en contra mía, como videos y archivos con contenido sexual explícito con menores de edad. A esas personas, cuando le digan a alguien eso, pregúntenles dónde obtuvieron esas pruebas. ¿Por qué las almacenan? ¿Y por qué las distribuyen? Todas esas acciones son delitos de obtención, almacenamiento y distribución de material ilegal y deben pagar con más de 30 años de cárcel. No vengo a denunciar las deficiencias o atropellos del sistema penitenciario, en el cual existen personas con propuestas y que sí trabajan, como también hay tremendos corruptos mediocres y miedosos que no hacen nada a favor de nuestra sociedad y ellos deberían de estar como presos y no como empleados, pero hoy ese no es el tema. Debo aclarar que entiendo perfectamente la postura de mucha gente afuera respecto a las personas privadas de su libertad, no solo yo, también todos los demás presos los entendemos, porque nosotros también juzgábamos a alguien por el simple hecho de haber sido arrestados. Queremos recordarles que más del 60% de la población en las cárceles es inocente, no solo de Chiapas, sino de todo el país. Estas cifras no las hallarán en archivos oficiales. Las autoridades jamás aceptarán estos hechos, y hago énfasis en la inocencia de la mayoría de los internos porque en México para la libertad y la justicia solo hay acceso para los ricos, poderosos y con palancas y se los voy a demostrar a continuación. En nuestras cárceles el 75% de la población interna no cuenta con un abogado privado y solo tenemos acceso a un abogado, de oficio, defensor público. Tomando en consideración estas cifras, entendemos que más de la mitad de la gente que está en prisión en Chiapas y el país en este momento es inocente. Pero lo verdaderamente lamentable es que cada abogado de oficio en nuestro estado y seguramente en muchos estados más de nuestro país llevan o están a cargo de más de 100 casos de manera simultánea, es decir, un abogado para defender a 100 presos. Presos que hoy están siendo señalados en su mayoría por delitos que no cometieron, pero además el peor delito en México hasta el momento es ser pobre. El actual gobierno de la 4T como todos los gobiernos pasados no están haciendo nada por los presos inocentes. ¿Por qué? ¿Quién en su sano juicio piensa que un abogado puede hacerse cargo de 20 casos? Ahora imagínense, en Chiapas son más de 100 casos por abogado al mismo tiempo y me quedo corto, estoy denunciando la falta de justicia para los más pobres.
Más del 70% de los presos tienen un defensor de oficio y la gran mayoría de ellos inocentes. Muchos quedarán en la cárcel como culpables porque no tuvieron una defensa adecuada y apegada a derecho constitucional y derechos humanos. Yo tengo un abogado de oficio, como la gran mayoría, del cual jamás se me notificó legalmente el cambio, no el nombre de mi nuevo abogado otorgado por el Estado para que mi familia se pusiera en contacto con él y agilizar y coordinar una defensa adecuada. Jamás tuve comunicación oficial con el abogado que hoy me puso el Estado, nunca nos habíamos visto hasta ahora que llegó a Comitán, jamás el juez me dio aviso de tener un abogado diferente, pues el abogado que hoy tengo no es el mismo que ha llevado mi caso durante este año y medio. No puedo exigirle a este abogado público y a ningún otro que estudie más horas mi caso y que me venga a ver en los siguientes días porque no tendrá el tiempo ni la capacidad para poder verme y no porque no estén capacitados o no sean buenos, los defensores públicos en Chiapas. En su mayoría tienen buenas intenciones, pero el Poder Judicial no les da las herramientas necesarias para hacer su trabajo y poder sacar a los inocentes de las cárceles, no tienen recurso humano ni económico suficiente para hacerlo porque no es de ahorita. No voy a juzgar al actual gobierno federal de esta omisión, es un problema de rezago de muchos años, incluso el actual gobernador de Chiapas pasó siendo presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas y no hizo nada para resolver esto. Él es responsable de que hoy muchos presos en nuestras cárceles estén pagando delitos que jamás cometieron, ya que el órgano de Defensoría Pública depende directamente del Poder Judicial, el cual está corrompido desde hace años y ningún presidente de dicho órgano ha hecho nada. Ni el actual, ni el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que estuvo calentando su silla durante años y dejó inconcluso un trabajo que jamás hizo: impartir justicia. No solo estoy denunciando casos como el mío, que están en el nuevo sistema de procesos penales, sino en el tradicional. Conozco personas que tienen más de 20 años presos por delitos que no cometieron y no han sido sentenciados como culpables o inocentes. En el caso de las mujeres todavía es peor. La cantidad de mujeres que se pensaba que la discriminación de las mujeres solo es allá afuera, déjenme decirles que se equivocan, aquí adentro también son discriminadas por un desgobierno que solo hace como que trabaja. Están siendo pisoteadas como mujeres por un poder judicial que no le interesa en lo más mínimo la situación y hoy les pido a quienes leen esto, que recuerden que a mí me pueden tratar y acusar de lo que quieran pero jamás olviden a los más pobres, a quienes más lo necesitan. Yo no le pido un chance al gobierno, no le estoy pidiendo que me absuelvan, les estoy exigiendo piso parejo, no solo para mí, sino para todos los presos, que nos dejen defendernos conforme a derecho, que nos den una defensa adecuada y con respeto a los derechos humanos. Que no se atropellen a los inocentes y que dejen de darle a tole con el dedo al pueblo. Hoy también me dirijo al pueblo de Chiapas y de México, que no se les olvide que antes de vociferar que somos presos, delincuentes, rateros, asesinos, secuestradores, feminicidas, pederastas o cualquier adjetivo, la gran mayoría de los presos en Chiapas y en México hemos sido detenidos y estamos presos violando nuestros derechos constitucionales y que la gran mayoría es inocente y podemos ser tu hermano, tu hermana, tu padre o madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo o tu amiga, que hoy somos nosotros los presos y mañana será alguien de los tuyos o tú que lees esto. A las familias de los presos les hago un llamado para que se levanten y se manifiesten contra las injusticias que viven sus familiares en un sistema de defensa pública injusto e insuficiente. Que exijan justicia y quienes han sido acusados y sentenciados de manera injusta y representados por un defensor público, les permitan reiniciar su proceso y se revise las omisiones y los atropellos en sus casos. A los diputados y senadores desde aquí les exigimos que hagan su trabajo. Que las leyes se cambien y exista una ley que exija que un abogado defensor público no tenga más de 20 casos de manera simultánea. Una ley donde los licenciados en Derecho recién egresados con las mejores calificaciones se les dé oportunidad de trabajar como defensores públicos y sus ascensos sean por la cantidad de casos ganados como defensores. Que exista una ley que permita revisar todos los casos que fueron sentenciados como culpables y que fueron defendidos por abogados de oficio, para ser revisados y tengan posibilidades de rehacer su vida.
A la Suprema Corte les exigimos que revisen nuevamente la eliminación de la prisión preventiva y oficiosa, tomando en cuenta en que en nuestro ya muy jodido país la gran mayoría de los presos son inocentes y al ser detenidos ya están siendo tratados como delincuentes. Pues se les priva de su libertad y la presunción de inocencia no existe más que en sus leyes, pero en la realidad siguen presos, por eso deben retomar esas propuestas. Discutirlas y cambiar lo que sea necesario para desaparecer de manera urgente ese proceso que está fuera de todo derecho, pues demuestra que, primero privó de la libertad y después averiguo, se es culpable hasta que te dejen demostrar tu inocencia. Y no se es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Al ciudadano Guillermo Acebur Garchile, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Le exigimos que de manera inmediata resuelva el grave problema que le han heredado y no permita que un defensor público esté a cargo de más de 20 casos de manera simultánea. Sabemos que la Defensoría Pública depende directamente del Poder Judicial con una supuesta autonomía e independencia, pero que recibe las migajas que el Poder Judicial y los diputados locales y el mismo gobernador autorizan. Al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Le exijo que si ya no supo hacer su trabajo como presidente del fallido Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, por lo menos hoy como gobernador les dé la libertad a cientos de presos en Chiapas que han purgado su condena en un 90% y han tenido buena conducta y demostrado una readaptación real e integración social en su gran mayoría por sus propios méritos y no les dan oportunidad de salir. He conocido presos que se han readaptado y solo buscan salir para disfrutar de la libertad que en su momento les fue arrebatada, algunos con justa razón, pero en su gran mayoría presos inocentes en su estado, señor gobernador. Y hasta por su paso como presidente del Tribunal de Justicia. Presos que en su gran mayoría no deberían de estar aquí. Antes de terminar, deseo expresar que no seguiré más con la lucha social ni con el liderazgo de opinión para concientizar a la gente sobre la corrupción. Si logro salir de esto me retiraré por completo de la vida pública y no es que me hayan llegado al precio. Quienes han pagado el precio más alto son mis hijos, mi esposa, mi madre y mis hermanos, y han sido pocos los verdaderos amigos que se han quedado a nuestro lado. No tengo ningún resentimiento con nadie, incluso con quienes compartí mi vida y mis alimentos y hoy me señalan o me critican, pero hoy decido que si logro mi libertad, no continuar con la lucha social, ni la crítica a ningún gobierno de ningún partido, vuelvo a repetirlo. Esto es por el sufrimiento a mi familia. Yo puedo pasar toda mi vida comiendo sopas y encerrado en una celda, pero el dolor de mi familia jamás lo quito y no tendrían por qué pasarlo, es por ellos que lo hago. Y termino recordándoles a todo el público que me lee. Yo hoy no estoy levantando la voz solo por mí, porque exija una defensa pública adecuada y apegada a derecho en mi caso solamente. Estoy exigiendo y peleando una defensa adecuada para todos, por eso he decidido que a partir del día lunes 9 de enero del 2023 exigiré que se me permita defenderme apegado a derecho constitucional. Que dejen de inventarme carpetas y que se aumente 10 veces más el volumen de abogados públicos para todos los presos en Chiapas. Entraré en huelga de hambre y sed a partir de mi audiencia a las 9 a.m. Invito a las personas a que compartan esta información en su estado y denuncien la falta de justicia de su mal llamado sistema de justicia penal. Nota. Cabe señalar que dicha huelga de hambre por parte de Yudiel fue suspendida al momento de que sus peticiones fueron atendidas. A saber fueron: número 1, que los presos tuvieran acceso a comunicarse. Número 2, que lo trasladaran al penal donde inició su proceso y poder estar cerca de su familia. Lo único que yo pido en mi caso es que me dejen defenderme de manera adecuada. Que no me estén inventando más carpetas para mantenerme encerrado más tiempo y que sean derechos. Sé que mi caso tiene mucho de político y mediático, por eso me expusieron en todos los medios nacionales e internacionales. Por eso hoy les digo, mientras esté adentro de la cárcel seguiré señalando las injusticias contra las personas. Hoy hablo como jamás pensé hablar en mi vida, como preso y acusado de delitos muy graves e inhumanos. Que estoy seguro que me sentenciarán con dureza y más después de estas declaraciones, incluso buscarán trasladarme de cárcel y mandarme más lejos de mi familia. Solo les pido me dejen regresar a terminar mis casos al mismo penal donde he pasado los últimos 19 meses. Donde estoy estudiando la universidad, asistí a talleres,
Participo en las actividades culturales y deportivas y donde estoy más cerca de mi familia en Oaxaca, ahí donde he estado los últimos 19 meses, pero también quiero decirles que no me importa. Que puedo quedar toda mi vida en cárcel y seguiré peleando desde cualquier trinchera, que me he mantenido al margen durante más de 1 año y medio, pero que hoy levanto mi voz por un atropello que no me están haciendo solo a mí, sino a todos aquellos presos que han sido juzgados injustamente por delitos que no cometieron con abogados de oficio o particulares. Hoy levanto mi voz por los presos más pobres que no han recibido piso parejo como sigue sucediendo en todo nuestro país. Mi nombre, Judiel Flores Tobar, el coyote consentido. Lomo, patria libre o morir. El pueblo manda. Muchísimas gracias. Visítanos en Facebook como Vigilancia Ciudadana. Síguenos por YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.